tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal en esta nueva entrega de la serie Historia del Pensamiento Conservador en Hispanoamérica o también Iberoamérica, porque tenemos la intención de cubrir Brasil. Ya en la primera sesión tuvimos al profesor Eduardo Hernando Nieto presentando el tema del conservadurismo en el Perú, y en esta ocasión vamos a tratar el conservadurismo, la historia del conservadurismo en Argentina. Y para esta tarea me acompaña hoy el profesor Fernando Romero Merino. Fernando es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior universitario de la Universidad Católica Argentina. Tiene 25 años de experiencia en el sector educativo en todos sus niveles. También se desempeña actualmente como profesor de un curso en la Universidad Austral de la sede Rosario, en la Universidad Nacional del Rosario y en la Universidad Católica de La Plata, sede Rosario. Fernando también cuenta con estudios completos de filosofía en el Studium Generale de la prelatura del Opus Dei. También ha llevado a cabo estudios de capacitación en filosofía política y en 1994 publica un libro llamado o titulado El nacionalismo, una opción autoritaria. Y actualmente se encuentra en un proceso de edición de su nuevo libro, que es La nueva derecha, reflexiones sobre la revolución conservadora en la Argentina. Fernando también ha publicado numerosos artículos relacionados con la filosofía política, la historia argentina y la doctrina social de la Iglesia. Y es columnista habitual de Diario de Filosofía del Derecho, de El Derecho, de la Universidad Católica Argentina, Prensa Republicana, Crítica Revisionista, Debatime, Foro Azul y Blanco y el Centro de Estudios Cruz del Sur. Por lo tanto, creo que tenemos a una persona que cuenta con las suficientes credenciales para presentar este tema con autoridad. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, las gracias a ti, Miklos. Y bueno, vamos a referirnos a lo que es el orden conservador en la Argentina como periodo histórico y el conservadorismo como tendencia política dentro de la Argentina en sus 200 años después de la independencia. Primero, como marco teórico, simplemente para poder entender esta tendencia, en general, no solamente en la Argentina, sino en prácticamente todo Occidente, en lo que se llama el pensamiento conservador, sobre todo en el de raíz burkeana, de Edmund Burke, hay una influencia del tradicionalismo y de alguna manera también del liberalismo clásico, al menos desde el punto de vista institucional. Pero son tres tradiciones políticas que se pueden identificar claramente como separadas. El tradicionalismo es una doctrina política que reivindica los valores y las instituciones de la cristiandad medieval y de la civilización grecolatina y que se ha enfrentado al proceso revolucionario de la modernidad, sobre todo a la Reforma Protestante, a la Revolución Francesa, a la Revolución Bolchevique y en este momento a lo que se llama el globalismo o el nuevo orden mundial. Hay algunos pensadores muy conocidos, tal vez el de mayor alcance en el mundo hispánico sea don Juan Vázquez de Mella, representante del carlismo, que es la tendencia tradicionalista más antigua que hay en Europa. Pero también en la Argentina, con posterioridad a la Declaración de Autonomía de 1810, hubo una serie de referentes dentro del bando patriota, como el padre Francisco Paula Castañeda, Tomás Manuel de Anchorena y Juan Manuel de Rosas, que estarían más bien identificados con esta corriente. El liberalismo clásico, me refiero en este sentido al liberalismo que viene de la tradición de Hume, de Locke, de Adam Ferguson, de Adam Smith, de los padres fundadores de Estados Unidos, etc. Es una corriente que en cambio pone su acento en la defensa de la libertad individual, teniendo como límites los derechos de terceros y el orden público, y que en ocasiones es culturalmente más conservador y en otros casos es más progresista. Pero se diferencia claramente del liberalismo, si es que se lo puede llamar así, constructivista, galicano, de la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí están estos pensadores que mencioné, y en la Argentina quizás el referente más aproximado al liberalismo clásico
fue Juan Bautista Alberdi, quien influyera a través de su libro Bases para la sanción de la Constitución Argentina de 1853, que con sus reformas es la que nos rige en este momento. Y el conservadorismo está como un poco a caballo entre estas estas dos corrientes, tal vez con más anclaje en la defensa de los valores tradicionales y de un núcleo comunitario, o sea, el bien común prima sobre la libertad individual, pero acepta ciertas instituciones del liberalismo clásico, como puede ser la división de poderes, la economía de mercado, el control de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispánico, además de ser una doctrina propia, se ha convertido, sobre todo en los últimos años, como en un espacio común, donde cuando uno habla de movimientos conservadores, hay referentes que son más bien tradicionalistas, otros que son más bien liberal clásicos o paleolibertarios, y otros que se definen estrictamente como conservadores. Edmund Burke, que es digamos, a quien se considera como el fundador de esta corriente, aunque Claro. como el mismo Miklos lo ha dicho en alguno de sus videos, el conservadorismo es más una actitud que una doctrina. Pero bueno, ahí podemos ubicar también a John Adams, a Hamilton, en España Alejandro Pidal, a Menéndez y Pelayo, etc. Y en la Argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando rige lo que vamos a ver ahora, que es el llamado orden conservador, a personalidades importantes, todas de alguna manera relacionadas con el catolicismo social, como Facundo Zuviría, Félix Frías, José Manuel Estrada, Ernesto Padilla y Carlos Ibarguren. Bueno, hechas estas aclaraciones, el periodo que se conoce en la Argentina como del orden conservador va de 1874 a 1916, que es al cual nos vamos a referir de manera más específica, pero estos sectores que gobernaron durante este periodo volvieron a tener influencia en la política argentina en los gobiernos militares, en los sucesivos gobiernos militares que hubo en mi país entre los años 1930 y 1983, año en que ya las Fuerzas Armadas dejaron de tener una influencia directa sobre la política argentina. Antes de entrar a ver qué pasó en 1874, hay que ver un poquitito cómo venían sucediendo los hechos con posterioridad a la independencia. Y ahí lo que habría que decir en primer lugar es que una vez declarada la independencia, o casi paralelamente a la declaración de la independencia, estaban como más claras las dos tendencias. Por un lado la conservadora y o tradicionalista, formada por el Partido Federal, cuyo caudillo más importante fue Juan Manuel de Rosas, y la liberal, pero de un liberalismo más iluminista y en algunos casos influenciado primero por el romanticismo, en otros por el utilitarismo y más adelante por el positivismo, representada por el Partido Unitario. Cuando en 1852 Rosas es desplazado del poder por un caudillo también del Partido Federal, pero aliado a sectores del Partido Unitario, etc. Entonces se da origen a una nueva etapa donde lo que va a suceder, y esto prácticamente hasta el día de hoy, es que esas dos tendencias, la conservadora y la progresista, van a estar de algún modo en los tres grandes movimientos políticos que se han dado en la Argentina. El conservadorismo propiamente dicho, que en su momento estaba representado por el llamado Partido Autonomista Nacional, donde había un sector más conservador,
otro más progresista. A veces dentro del mismo personaje podía haber aspectos conservadores y aspectos liberales en su pensamiento. Luego, el partido que lo reemplazó a partir de 1916, que existe y es uno de los partidos más importantes de la Argentina en la actualidad, que es la Unión Cívica Radical, que también tuvo hacia adentro una tendencia más conservadora, más arraigada en los valores tradicionales y fundacionales de la Argentina, y otra tendencia más liberal. Y curiosamente, también cuando aparece el movimiento nacional justicialista o el peronismo, va a haber un sector que podemos llamar de algún modo conservador, aunque no partidario de la economía de mercados, sino más bien de un estado de bienestar, y otro sector que no podríamos decir liberal, sino más bien de izquierda, aunque mucho más adelante, en los años 90, sí va a aparecer un peronismo liberal con Menem. De modo que hablar de conservadores y liberales en la Argentina no pasa tanto como puede pasar en Chile o en Colombia o en otros países, bueno, o entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, o entre conservadores y laboristas en Gran Bretaña, etcétera. No pasa tanto por los partidos, sino por las tendencias dentro de estos tres grandes movimientos históricos. Habría que agregarle, no como un movimiento político que compite dentro del sistema republicano, pero que ha tenido mucha influencia intelectual dentro de la Argentina, al llamado nacionalismo católico, que sería, digamos, la expresión tal vez más conocida del tradicionalismo político, ¿no? Y Muy esa, bien. perdón, Fernando, esa sería una variante propia de la Argentina. Sí, es una variante muy influenciada en sus inicios por el pensamiento de Morras, que en ese momento estaba muy de moda, en los años 30. Maurras, el francés, ¿te refieres? Exactamente. En Occidente y en Hispanoamérica, y más en la Argentina, que es un país que además de tener su tradición hispano-criolla, hispano-indiana, también es un país que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX recibió una influencia muy grande de la cultura francesa e inglesa. Entonces, digamos, Morras prendió con mucha fuerza aquí, aunque también en otros países, por ejemplo, Luis Alberto Herrera, del Partido Blanco de Uruguay, el Partido Nacional, que es el que gobierna actualmente, era discípulo de Morras. Pero bueno, eh, esa corriente política tiene como su antecedente en un sector del Partido Federal, el del rosismo, el federalismo apostólico, pero del exterior tiene influencias de la acción francesa, del carlismo español, luego del falangismo de José Antonio Primo de Rivera y del franquismo, etcétera. No, sería para una charla aparte, pero es un movimiento intelectual que arranca ahí más o menos 1927 y sigue estando presente en la actualidad. Algunos han preferido mantenerse al margen del sistema político, actuar más en el ámbito de la cultura, porque tienen muchas críticas al sistema democrático moderno, y otros, en cambio, se han involucrado dentro de la competencia electoral, por decirlo de alguna manera, algunos al principio dentro de los partidos conservadores, otros cuando aparece el peronismo formando una especie de peronismo de derecha, y bueno, y podría nombrar algún que otro movimiento, y también coincidieron con los liberales y los conservadores en los distintos gobiernos militares, ¿sí? Con excepción tal vez de la Revolución de 1943, donde tuvo más presencia el nacionalismo, no hubo para nada influencia prácticamente del liberalismo, pero tuvo una deriva populista que fue la que dio origen al surgimiento del peronismo, y frente al cual ese nacionalismo tradicionalista y católico se dividió. Digamos, algunos
se hicieron peronistas, otros apoyaron críticamente, manteniendo una cierta independencia, y otros, desde aquel momento y hasta el final de sus días, y sus discípulos al día de hoy, son fuertemente antiperonistas. O sea, el fenómeno del peronismo en la Argentina ha partido en dos el país y también es un fenómeno aparte. Ahora, para volver entonces a esto de que se llama el conservadorismo en Argentina, para entender por qué 1874 es un año clave, hay que entender los presupuestos inmediatos. El primero es el pensamiento, como dije, a la par conservador, liberal, de Juan Bautista Alberdi, que proyecta digamos, un modelo de constitución basado sobre todo en la Constitución de California, en la Constitución de Chile, pero también teniendo en cuenta algunos aspectos de las instituciones hispanoindianas. Y luego José Benjamín Gorostiaga, que presidió el Congreso Constituyente y a quien se le atribuye la redacción de la Constitución del 53. Aquí, Esa Constitución simplemente es cortito, la... para Sí, posicionarnos en el tiempo, entonces estamos hablando en 1850, mitad del siglo XIX. 1853. Perfecto. Es el año en el que se dicta la Constitución escrita que rige hasta el día de hoy con sus sucesivas reformas. Y antes del 53, perdón, y antes del 53, de 1810 a 1853, ese es un periodo, vamos a decir, de efervescencia, de fermentación de ideas, no había todavía una... Es un periodo de guerra civil que de todas maneras va a continuar hasta 1880, entre unitarios y federales. Hay dos constituciones escritas que son rechazadas por las provincias, la de 1819 y la de 1826, y lo que hace Juan Manuel de Rosas, que fue un gobernante autócrata, no un tirano, en mi opinión, sino un dictador que lo que vino es a poner orden luego de la gran anarquía que se generó en la Argentina con posterioridad a la independencia, muy apoyado por el general San Martín también. Él lo que pensaba, más o menos de modo similar a lo que ha sucedido en Inglaterra, es que en vez de hacer una constitución de laboratorio, como había sido la del 19 y la del 26, y que después es rechazada por las provincias y a las que el pueblo no le da mayor importancia, había que hacer al revés. Ver lo que se había logrado mantener de las instituciones hispanoindianas, muchas de las cuales habían sido desterradas por la facción liberal y iluminista, que las provincias primero se organizaran a sí mismas e hicieran pactos de unión recíproca, de modo tal que la Confederación Argentina no se fragmentara, como pasó en Hispanoamérica, y luego, a través de esos pactos, más los poderes delegados de las provincias al gobernador de Buenos Aires, ir constituyendo una magistratura central que, además de encargarse de las relaciones exteriores, poco a poco se fue encargando de otras funciones que hoy prácticamente son las que tienen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Es decir, lo que Rosas hace es una constitución o un orden constitucional más bien empírico, ¿sí? Sería para otra charla, pero en aquel momento la moda era que, más allá de la experiencia británica, es que tenía que haber una constitución escrita. Tal vez a Rosas lo que le faltó fue la picardía de, una vez que había realmente garantizado el orden, había tenido que enfrentarse a dos grandes potencias, a Francia e Inglaterra, y salió victorioso. Tendría que haber puesto por escrito lo que había logrado hacer de hecho. Entonces, no lo hizo, y cuando se subleva contra él Urquiza, aliado con los unitarios y otros políticos, una de las banderas es la Constitución escrita, ¿sí? La realidad finalmente le dio la razón a Rosas, porque a pesar de la Constitución escrita, hasta 1880 siguió habiendo
rebeliones en el interior contra lo que se imponía desde Buenos Aires. Es decir, el país no estaba todavía preparado para una constitución escrita. Y además, si lo comparamos con el modelo norteamericano, Estados Unidos se independiza en 1776, en 1787 dicta su constitución escrita, pero deja intactas muchas instituciones británicas que de alguna manera le han dado estabilidad a lo largo de estos 200 años. Pero ahí el liberalismo norteamericano es un liberalismo más conservador, el de los padres fundadores. Subsistió el common law, no hubo problemas con la religión, no hubo ningún ataque a una sociedad que era pluriconfesional. El modelo republicano es un modelo que tiene un principio monárquico con el ejecutivo fuerte, en fin. Entonces, no se dieron las condiciones para que se produjera una guerra civil como la que hubo en casi todos los países hispanoamericanos y en este caso en la Argentina. Después la guerra, digamos, entre el norte y el sur tiene causas económicas, políticas, está la cuestión de la esclavitud en el medio, pero no es lo importante. Pero bueno, la realidad es que para ese entonces ya estaban constituidos como país. En el caso de la Argentina, recién en 1853 se firma un acuerdo y se dicta esta constitución que viene a ser de alguna manera como una especie de acuerdo entre un sector conservador y un sector liberal, porque va a haber algunos elementos de esa constitución que son conservadores en relación a la tradición propia de esta región, por ejemplo, la confesionalidad del Estado, la invocación de Dios en el preámbulo, el régimen republicano, representativo y federal, y el reconocimiento que hay derechos y deberes naturales de la persona que no están sujetos a la decisión de las mayorías, ¿sí? Pero por el otro hay una organización del poder político dividido en tres, una división de poderes al estilo del liberalismo clásico, el control de constitucionalidad, un apoyo a una economía de mercado, incluso con un cierto proteccionismo a los capitales extranjeros, en fin. Bueno, ese sería como el segundo presupuesto. El tercer presupuesto es que los católicos, que tradicionalmente se habían opuesto al constitucionalismo porque lo veían como un derivado del pensamiento de la Ilustración, etc., ante esta constitución que es más moderada, de alguna manera, digamos, tiene el espaldarazo de un fraile muy importante, que es Fray Mamerto Esquiú, que le pide a los católicos que acepten la Constitución del 53. No porque sea la ideal, sino porque había que terminar con la guerra civil, ¿no? El cuarto precedente es que este líder, este caudillo que lo derroca a Rosas, Urquiza, también era del Partido Federal, con lo cual muchos de los que habían apoyado a Rosas terminan apoyando a Urquiza, más allá de que hubiera estado enemistado con Rosas, porque es lo más conservador que hay frente al sector liberal representado por Mitre o por Sarmiento y otros próceres liberales argentinos. Otro personaje es Adolfo Alsina, que viene del liberalismo, más concretamente del mitrismo, pero en un momento se aparta, funda un partido propio, el Partido Autonomista, y se apoya mucho en las masas populares, sobre todo orilleras, las que estaban en las afueras de las ciudades, que habían sido federales, que habían sido rosistas, y entonces, pero que ven en Adolfo Alsina un caudillo popular que en la práctica, a pesar de tener antepasados unitarios, sin embargo tiene un talante más
conservador, por ejemplo, en la defensa de la religión católica, del ejército, de las autonomías de las provincias, y termina, como él quiere ser presidente de la nación, pero su, digamos, campo de acción estaba en la provincia de Buenos Aires, termina haciendo un pacto con el Partido Nacional, que era un partido que reunía a todas las élites de las provincias del interior de la Argentina, que instintivamente eran más conservadoras, ¿sí? Aunque se llamaran liberales. Y ahí se forma el Partido Autonomista Nacional, que es el que luego va a ser llamado en algunas provincias Partido Conservador. Y vamos al último punto. El gran líder de este partido que va a gobernar entre 1874, cuando se forma el Partido Autonomista Nacional, y 1916, cuando asume el radicalismo, es Julio Argentino Roca, que fue presidente durante 2 años, 2 periodos, pero que cuando no gobernó estuvo detrás del poder digitando muchas alianzas, es decir, era el referente de alguna manera de hecho de este partido. Julio Argentino Roca era militar, su padre había pertenecido al Partido Federal, él había combatido contra los liberales en la batalla de Pavón en 1860, pero cuando ve que triunfan los liberales, se pasa de bando, porque evidentemente tenía ambiciones políticas muy importantes, y realiza la definitiva ocupación de la Patagonia durante el primer gobierno del Partido Autonomista Nacional, el de Avellaneda, que va del 74 al 80. Eso le da, digamos, un espaldarazo y una presencia y un prestigio a Roca muy grande, porque se lo ve como un hombre de orden, como un militar, que no tenía las prevenciones contra las provincias o contra lo que había sido el federalismo, que en cambio sí tenían los sectores más iluministas, y entonces pasa a ser de alguna manera como la figura política principal. Lo que sí hay que aclarar, además él era tucumano, es decir, de una de las provincias del noroeste argentino, no era porteño. Entonces, eso a las provincias también les daba como un poco de tranquilidad saber que en Buenos Aires el presidente de la nación no era un porteño, ¿no? Claro. Fernando, Sí. cortito. Tú me dices entonces esto solamente como contexto, la toma de la Patagonia en este periodo, hasta el 1880, me dices. Sí. Hay una disputa ahí con Chile. Bueno, los chilenos en la historia de Chile se plantea esa pérdida de la Patagonia como algo, ¿no? Que ocurre a espaldas con la incapacidad de Chile de reaccionar producto de la guerra del Pacífico que sostenía en este caso ya con Perú abiertamente, que se inicia con Bolivia y Chile y que después pasa a ser la guerra de Chile contra Perú, pero ocurre en este periodo de la historia. Es decir, en 1880 ya la Patagonia, que es el territorio sur de Chile, de Argentina, ya es... ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Se declara? No, a ver, desde el punto de vista de los títulos jurídicos, la cosa está muy discutida, porque en algunos mapas del periodo hispánico, la Patagonia dependía de Buenos Aires, pero hay otros en los que aparece dependiendo de la Capitanía General de Chile. Okay. Ahora, la primera constitución chilena, si yo no me equivoco, pero en esto quiero ser franco, creo que chilenos y argentinos tenemos que dejar atrás nuestras diferencias y tenemos que estar unidos. De hecho, tengo amigos en Chile con los que hablamos de estos asuntos. En la primera constitución chilena no aparece la Patagonia como parte del territorio de Chile. Pero es verdad, independientemente ahora de quién tuviera la razón, es que Roca aprovecha la guerra de Chile con la Confederación Peruano-Boliviana para ocupar ese territorio. Es decir, respecto de la Patagonia, ya se habían
se habían hecho dos campañas para ir avanzando en la ocupación. La primera la hizo el virrey Ceballos en 1776, o sea, casi un siglo antes de Roca, y era el virrey que estaba en Buenos Aires. La segunda, que avanza más todavía, la hace Juan Manuel de Rosas, y la tercera, que termina de ocupar definitivamente todo ese territorio, la hace Julio Argentino Roca. Después Roca, ya siendo presidente de la Nación, firma un tratado de paz y amistad con Chile, donde de alguna manera lo que queda claro es que el principio sería Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, ¿no? Me parece que por el momento no interesa ahondar mucho más en esa cuestión para no enemistarme, No. con mis hermanos chilenos Retomamos. y exactamente. Pero bueno, a Roca le sucede, digamos, con la campaña al desierto, lo que le sucedió a Julio César con la ocupación de las Galias, de lo que es Francia, ¿no? Ese es el paso del Rubicón. Roca vuelve y tiene, claro, un prestigio enorme como militar y además gana las elecciones con el Partido Autonomista Nacional y su programa de gobierno es paz y administración. En lo que todos coincidían dentro de quienes gobernaron la Argentina en esta época, conservadores y liberales, proteccionistas, librecambistas, laicistas y católicos, en fin, ¿no? Todas esas diferencias, es que había que impulsar un gran desarrollo económico, que había que poblar la Argentina. Una de las frases conocidas de Alberti es gobernar es poblar, por eso se fomentó una gran inmigración, y que había que de alguna manera terminar de formar el Estado Nacional moderno. Julio Argentino Roca, de alguna manera, es el constructor del Estado argentino moderno, con su, no solamente con sus órganos de gobierno, con su constitución, sino con su burocracia centralizada, con el ejército permanente, con la ocupación de esas zonas de conflicto como la Patagonia y el Chaco, la delimitación de las fronteras, la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era compartido con matices, pero por casi todos, pero Roca es el que lo logra concretar. Cuando Roca muere, si no me equivoco, en 1914 o 15, ya la Argentina es un Estado nacional moderno con todo lo que eso implica, independientemente de lo que nos pueda parecer positivo o negativo, ¿no? Pero es un Estado como lo eran ya muchos otros estados en Europa. Muy bien. Siglos de inicio, a inicios del siglo XX, entonces se puede hablar de un Estado argentino ya consolidado, de una república. Y además con un crecimiento económico muy notable. Por eso digo, los precedentes son importantes porque lo que se decide, también casi consensuado, ahora igual veremos en qué diferían, pero todos estaban de acuerdo en que la Argentina tenía que, desde el punto de vista económico, aprovechar sus ventajas cualitativas, que básicamente estaban en la pampa húmeda. Es decir, un modelo que se llama aquí agroexportador. O sea, la Argentina exportaba materias primas y importaba productos manufacturados, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del crecimiento económico en términos de PBI, el salto que da la Argentina entre 1874 y 1916 es enorme. O sea, termina entre los 10 primeros países en términos de producción de bienes y servicios y de crecimiento económico. La famosa época de oro, ¿no? Sí, sobre todo para la burguesía industrial, para ciertas familias patricias que eran terratenientes
y que fueron las más beneficiadas por este modelo. Claro, Ahora después, pero ahí sí, hay una diferencia importante en términos históricos, ¿no? Ya notas el caso argentino y cómo esto explica también la unidad, cómo explica el desarrollo económico de Argentina bajo este modelo agroexportador, que como bien señalas, sean liberales, sean conservadores, de sus diferentes tendencias, existía este consenso, la necesidad de convertir a la Argentina en una potencia económica aprovechando la pampa, la riqueza de la pampa. Que no, exactamente. Fíjate que que, no, perdón que no te contigo, interrumpa, dale, dale. eh, la mano derecha durante 20 años o más de Julio Argentino Roca fue Carlos Pellegrini, que también fue presidente de la Nación, fue el fundador del Jockey Club, que es el club más aristocrático que tiene la Argentina, y él era parte de este proceso, pero sin embargo, económicamente estaba más influenciado por Hamilton y por List, y él decía que había que agregarle al modelo agroexportador una cierta protección de industrias nacionales para que no dependiéramos exclusivamente de nuestras exportaciones a Gran Bretaña, porque lo que Ujú, veía era que si Gran Bretaña entraba en crisis, nosotros íbamos a entrar en crisis detrás. Eh, claro. pero eso no lo convierte a Carlos Pellegrini en un estatista, en un dirigista, era simplemente un hombre práctico que decía, a ver, ¿cómo creció Inglaterra con proteccionismo? ¿Cómo creció Estados Unidos con proteccionismo? Bueno, nosotros no podemos confiar exclusivamente en el libre cambio, pero era un hombre representativo de esta misma élite gobernante. Ujú, Es decir, que podían tener estos matices de diferencias, pero digamos, el modelo en principio no lo quería tocar nadie, sí ujú. hacerle reformas. Y la realidad es que sí, cuando llega el centenario de la Revolución de Mayo, 1910, eh, la Argentina está vista desde el exterior como el país que va a ser, digamos, como los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Claro. Esa es la No, realidad que hemos. yo iba a esa es la diferencia, ¿no? Que ahí en Argentina encontraron unidad y eso explica el desarrollo económico, sobre todo en este periodo que me cuentas, ya a inicio del siglo XX, una gran potencia mundial ya consolidada. A diferencia de otros países, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Perú, donde has encontrado desunión política y disputas políticas constantes y nunca un punto de acuerdo. Nunca un punto de acuerdo, eso también explica la sucesión de gobiernos militares que tuvo el Perú, sobre todo este siglo XIX, sí, después la Guerra del Pacífico y siglo XX también la cosa no cambia mucho. Pero podríamos encontrar también algunas características comunes. Esto simplemente para darle un poco de idea a la gente que nos está viendo. Que se podría hablar entonces en el caso peruano, en el caso argentino, también hasta cierto punto en el caso chileno, ¿no? De la fuerte presencia del centralismo, ¿no? La capital, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires como epicentro político, el caso de Chile con Santiago, el caso de Perú con Lima, fuerte centralismo y la cierta rebeldía de las provincias, sobre todo las más Es, fuertes. exactamente, es que eso de alguna manera era herencia del modelo político hispano-indiano, sobre todo en la época de los Austrias. Vos pensás Claro. que las 13 provincias fundadoras, hoy la Argentina tiene más provincias, pero las 13 provincias fundadoras nacen todas entre 1550 y 1600. Entonces, y en ese momento Buenos Aires vivía del contrabando, la capital era Lima. Eh, Ujú, en 2 siglos y medio después se va a abrir el puerto de Buenos Aires y es verdad que con políticas librecambistas quien más se beneficiaba era la pampa húmeda y los ujú, terratenientes de la pampa húmeda. Y en cambio las provincias se vieron perjudicadas. Ahora, cuando se va conformando el orden conservador, en algunos lugares se hacen excepciones. Por ejemplo, Mendoza, que es una provincia que limita con Chile, que está sobre los Andes, consigue, a través de sus líderes conservadores, que haya una protección por parte del Estado a la industria vitivinícola. claro, Mendoza es una provincia de muy buenos vinos, a los que les ujú, guste tomar vino se los recomiendo, pero digamos, eh, no aplicaron, en ese caso, un modelo librecambista absoluto porque no hubieran podido despegar nunca. Y ujú, Tucumán
de donde salieron algunos de los presidentes del orden conservador, como Avellaneda o como Roca, logra lo mismo respecto a la industria azucarera. Entonces, si bien había una preponderancia del modelo librecambista, del liberalismo económico, desde el punto de vista digamos, del orden económico interno, sin embargo, el Estado no abandona todo a la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, todo el trazado ferroviario lo hacen principalmente empresas inglesas, ¿no? A las que curiosamente se les garantizan las ganancias y se les regalaron tierras a un lado y otro de las vías férreas, de lo cual hicieron pingües negocios los ingleses. Pero claro, a ellos no les convenía hacer vías férreas en zonas que no les reportaban beneficios. Bueno, ahí intervino el Estado y, digamos, y construyó líneas de ferrocarril, por ejemplo, en la zona del noroeste, era importante para integrar las economías del interior. Lo digo esto porque, sobre todo, la historiografía populista, haciendo pie en algunos de los defectos del modelo agroexportador, a veces tienden a dar la impresión de que el Estado no hubiera hecho nada, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿sí? El mismo Roca era un hombre práctico y se da cuenta que privatizando absolutamente todo, la Argentina no tenía viabilidad. Pero bueno, eso entra dentro de las discusiones que se dieron ad intra, digamos, de este modelo. Pero es verdad que el haber aprovechado la riqueza de la pampa húmeda, sobre todo Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, parte de Entre Ríos, más las industrias protegidas de Mendoza, ¿cómo se dice?, de Tucumán, etcétera, etcétera, hicieron que, sí, la Argentina se convirtiera en un estado moderno. Y Buenos Aires, en una ciudad que, no sé si tú has estado en la Argentina, pero si la recorres, es una ciudad muy, muy europea, digamos, ¿no? En aquella época, lamentablemente, pero bueno, se tiran abajo muchos monumentos históricos que venían de la época hispánica, a diferencia de lo que han conservado en Lima, y se construyen palacetes al estilo francés, ¿no? Bueno, hoy se han restaurado algunos de los edificios de estilo colonial, entre comillas, pero esos palacetes de estilo francés siguen existiendo. Entonces vos caminás por las zonas, digamos, más ricas de la ciudad de Buenos Aires y es muy parecido a como si estuvieras caminando por París o por Madrid o una capital europea, digamos, ¿no? Y eso es herencia en parte de aquellos años y luego de cuando a través del primer golpe militar los conservadores volvieron al poder entre 1930 y 1943. Ese Partido Autonomista Nacional desaparece prácticamente del poder en 1943. Quedan en la actualidad algunos partidos, el Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Demócrata Conservador de la provincia de Buenos Aires, el Partido Demócrata en Mendoza, el Autonomista en Corrientes, etcétera. Es decir, han quedado como facciones, pero no, digamos, después de 1943 se rompió la unidad que había dentro de ese partido. Entonces, hoy por hoy, si tenemos que hablar de referentes conservadores, hay que hacer mención o de liberales de derecha, o de quienes se autoproclaman estrictamente conservadores, o de nacionalistas, pero no de los de línea estatista,
sino de los que tienen más confianza en el capitalismo, en la economía de mercado, etcétera, etcétera. Ahora, ese orden conservador, que va del 74 a 1916, como te dije, tenía hacia adentro distintas tendencias. Por ejemplo, algunos eran católicos y otros eran laicistas. Cuando se produce el debate por la ley 1420, que quita la religión católica de los colegios en el primer gobierno de Roca, muchos que habían apoyado a Roca, obviamente pasan a la oposición, ¿sí? Claro. José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, bueno, en fin, todo un movimiento católico social muy importante. Incluso se rompen las relaciones con Roma durante 20 años. Luego viene la ley de matrimonio civil, otro conflicto con la Iglesia, o la ley de registro civil, la influencia del positivismo. Entonces, algunos van a pasar a la oposición. Otros van a seguir dentro del Partido Autonomista Nacional, pero representando de alguna manera una facción más católica. Entonces, por ejemplo, Luis Sáenz Peña, que fue presidente de la Nación, y su hijo, Roque Sáenz Peña, Luis era católico practicante, y Roque no, pero era respetuoso de la religión católica. Y su mano derecha, que fue quien estableció la ley de sufragio universal, era un católico practicante, etcétera, ¿no? Cuando se produce el proyecto de ley de divorcio, 1904, segundo gobierno de Roca, casi toda la mayoría parlamentaria estaba a favor de que se permitiera el divorcio vincular, que se modificara el Código Civil, y un dirigente conservador de la provincia de Tucumán da un discurso hablando sobre la importancia de la familia y la familia en relación a la nación, que termina convenciendo a muchos partidarios de la ley de divorcio a darse vuelta y a votar en contra, y esa ley no sale. Y Roca, que ya estaba un poco de vuelta de sus peleas con la Iglesia, lo manda a llamar, eran provincianos, ¿sí? Y entonces lo felicita, le dice, eso usted lo ha mamado, como diciendo, eso usted no lo sacó de los libros, eso es lo que ha recibido en su familia, en su provincia, usted ha hablado desde su tradición cultural, que era la misma que Roca tenía, ¿no? Y de hecho, durante casi todo el siglo XIX no hubo divorcio vincular en la Argentina hasta 1987, ¿sí? Es decir que ahí ves cómo Roca, que se había peleado con la Iglesia en su primer gobierno, en cambio, en el segundo gobierno se alegra de que no salga una ley como la de divorcio, restablece las relaciones con Roma y apoya la evangelización de una de esas zonas que él ocupó, que es la zona del Chaco, en el norte de la Argentina. Digamos, ¿no? Claro. Lo mismo va a pasar con respecto a la diplomacia. Va a haber ministros de Relaciones Exteriores muy defensores de la integridad territorial de la Argentina, sobre todo, efectivamente, frente a Chile, Brasil y Gran Bretaña, entre los cuales está Bernardo de Irigoyen, Estanislao Ceballos, los Quesada, y otros, en cambio, más de tendencia pacifista, de ceder, con tal de salvaguardar la paz dentro de la Argentina. Ahí está Montes de Oca, Joaquín B. González, Quirno Costa, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede hablar de que toda la diplomacia, como dice cierta literatura populista, del orden conservador fue entreguista o pro-británica o lo que fuere. Pero es verdad que hubo un sector que sí y otro sector que no. Ya te mencioné la cuestión de los que eran más proteccionistas y librecambistas, así que no voy a abundar en esa cuestión. Respecto de la cultura, se produce al principio en el sector más liberal, si se quiere, como un rechazo de todo lo hispánico, lo criollo, lo indígena. Ahí hay figuras importantes como el primer Alberdi, porque después Alberdi va de alguna manera a recapacitar sobre esto y va a reivindicar parte de la tradición hispano-criolla, pero Sarmiento tenía un desprecio por los campesinos, por los gauchos, como les decimos acá, y por los indios, que raya en el racismo, digamos, ¿no? Lo mismo Mitre,
o Torcuato de Alvear, que fue el que convirtió a Buenos Aires en una ciudad europea, pero es el responsable de haber tirado un montón de edificios de estilo colonial, ¿no? Mm. Bueno, pero frente a ellos tenemos a José Hernández, el autor de la obra literaria más importante de la Argentina, que es el Martín Fierro, o su hermano, Rafael Hernández, eh, o Joaquín B. González, que fue ministro de Roca, que en cambio defendían la tradición cultural criolla, hispánica, incluso Joaquín B. González, que era masón, cuando escribe su libro Mis Montañas, habla con mucho respeto de la tradición religiosa católica que había en La Rioja, que era su provincia de origen. Es decir, Ujú. había criollistas y otros que eran más europeizantes, y estaban dentro del mismo partido, ¿no? Desde el punto de vista del derecho civil, el Código Civil, fíjate aquí, ¿no? Se dejan de lado la recopilación de leyes españolas, la novísima recopilación sobre todo, y entra toda la influencia de la codificación. Esto es muy de influencia francesa, pero el Código Civil tiene una impronta en materia de derecho civil eh, propiamente dicho, dejando de lado la parte de derecho de familia y de sucesiones eh, individualista. Y lo mismo pasa con el Código de Comercio. Entonces, por ejemplo, eh, no había nada parecido a lo que hoy llamaríamos convenciones colectivas de trabajo. El contrato de trabajo era una alocación de servicios. Ujú. Entonces, eso, en medio del desarrollo económico que se produce en la Argentina y de las, si se quiere, primeros surgimientos de protesta social, porque realmente en muchos casos obreros y campesinos estaban siendo explotados, hace que dentro de este mismo partido haya quienes promuevan una visión no socialista, sino solidarista del derecho civil y de la política económica, y otros, en cambio, mantienen más la idea de que esos sectores van a ser favorecidos cuando el país siga creciendo. Pero, por ejemplo, Ujú. Joaquín de González, en el segundo gobierno de Roca, manda a hacer un estudio a través de un catalán, Yalet Massé, de cuáles eran las condiciones de trabajo de los obreros en las fábricas y de los campesinos en los obrajes, en los yerbatales, en los ingenios azucareros, y la verdad es que el informe es bastante crudo, o sea, muestra cómo al no haber una legislación protectora de la parte más débil en las relaciones, hay realmente situaciones de semiesclavitud o de reducción a la servidumbre prácticamente. Ujú. Fruto de eso, eh, se proyecta un código de trabajo que finalmente no es aprobado por el Congreso de la Nación, pero es un proyecto que presenta Roca, y que tal vez, esto es hacer historia contrafáctica, ¿no? Con todos los inconvenientes que tiene, pero probablemente si ese código hubiera sido aprobado, tal vez el peronismo no hubiera aparecido nunca en la Argentina. Pero en ese momento, la verdad es que el modelo agroexportador tenía dos talones de Aquiles. Uno es que beneficiaba mayoritariamente a las provincias de la Pampa húmeda y a las que tenían ese cierto proteccionismo industrial. Pero muchas Fernando, provincias, sí, cortito, cuando hablas de pampa húmeda, me imagino que la Buenos contraparte. Aires, Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y Entre Ríos, es decir, Y el litoral de la ¿cuál Argentina. sería? La Pampa Ujú. húmeda básicamente es eso, son tierras fértiles donde se cultiva trigo, maíz, lino, donde Ujú. además hay un gran desarrollo agrícola-ganadero Perfecto. y como bueno, son tierras que ya están pacificadas porque ya no hay malones indígenas, porque se acabó la guerra civil, entonces bueno, permite un gran desarrollo económico. Pero Ujú. volviendo a la cuestión de la protección a obreros y campesinos, bueno, ya te digo, también había diferencias. Y después, respecto a la visión de la historia, eh, Fiel, Vicente Fiel López, Mitre, Sarmiento, escriben una historia de lo que había sido la Argentina, donde prácticamente antes de 1810
todo había sido barbarie. Es decir, todo lo hispánico se veía como negativo. Y de 1810 en adelante, los héroes eran los próceres del liberalismo, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, etcétera, etcétera, y los caudillos federales, y sobre todo Juan Manuel de Rosas, había sido un tirano. Entonces, se escribe una historia en función del modelo político que ellos defendían. Pero dentro de ese mismo partido hay quienes empiezan a revisar la historia y se dan cuenta que la realidad fue mucho más compleja. Entonces empiezan algunos a reivindicar el periodo hispánico, a combatir la leyenda negra, algunos a reivindicar la figura de Juan Manuel de Rosas, como por ejemplo Carlos Ibarguren, que fue secretario en la época de Roca, fue ministro en la época de Roca y Sáenz Peña, o sea, muy ligado al régimen conservador, pero es uno de los primeros que escribe una vida de Juan Manuel de Rosas en defensa de alguien del quien estaba prohibido hablar. Es decir, una vez que a Rosas lo quitan del poder, Rosas se va al exilio y muere en Inglaterra. Y acá era el tirano, ¿no? Bueno, eso va a haber una revisión de la historia. Entonces, algunos van a mantener lo que llama la historia oficial y otros van a hacer un proto-revisionismo, pero no un revisionismo como el que recorre hoy Hispanoamérica, indigenista, populista, sino bajo, digamos, ciertos parámetros comunes de que de la política es obra más de las minorías que de las masas, defensoras de un orden jerárquico y qué sé yo, pero dándose cuenta que sobre Rosas y sobre los caudillos federales se había mentido mucho. El mismo Sarmiento lo reconoce, que él en su libro Facundo había dicho cosas que eran mentiras solamente por una cuestión de propaganda política. Bueno, entonces se da también esta diferencia respecto a la historia oficial. ¿Qué balance nos deja esto? Que en el orden conservador se forma el primer movimiento político argentino moderno, con esas dos tendencias. 1874-1916. Exactamente. Es Se ocupan las zonas que hasta ese momento estaban pobladas por indígenas que hacían malones, que eran el desierto, o sea, lo que hoy son las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, etcétera, ¿no? Se forma, como te dije, el Estado Nacional moderno. Se produce una gran extensión de la educación pública estatal. Hoy, un conservador actual o un liberal clásico actual o un tradicionalista muchísimo más, lo criticaría porque diría que al Estado le corresponde una función subsidiaria eventualmente en la educación, no una cuasi monopólica. Pero estaban muy influenciados por el positivismo y entonces para ellos la educación estatal era muy importante. Podríamos hacer muchas críticas, o yo las podría hacer, desde el haber quitado la enseñanza religiosa hasta el haber despreciado la cultura tradicional que tenía la población analfabeta, pero que bueno, tenían, digamos, por ejemplo, todo el cancionero anónimo era muy rico. Todo eso fue muy despreciado. Pero hay que reconocer que una población que en 1869 tenía un 77% de analfabetos, en 1914 desciende a un 33%. Es decir, eso hay que reconocerlo como algo positivo. Se genera una gran cultura del trabajo y del ahorro, no solo entre los argentinos nativos, sino que los inmigrantes que vienen, en esto Alberdi, Sarmiento, Mitre, ellos querían traer población anglosajona. En ese sentido, la verdad es que se apartaban de parámetros conservadores o liberal clásicos, porque era una especie de constructivismo social, de ingeniería social. Es decir, la población criolla, indígena o mestiza no sirve digamos, para un régimen capitalista, hay que traer población anglosajona o alemana. Pero la realidad es que lo que vienen son más españoles, italianos, que son primos hermanos, y otras minorías que no son mayoritariamente anglosajonas, salvo los irlandeses. Bueno, pero estos inmigrantes, que además se asimilan rápidamente, o sea, no hay un conflicto serio, porque se producen casamientos
con criollos rápidamente, y toda la gran clase media argentina es de alguna manera descendiente de la inmigración y con algunos antepasados criollos. Bueno, son italianos, españoles, siro-libaneses, judíos, etcétera, que vienen huyendo de sus países en guerra o empobrecidos o lo que sea, y acá, fruto de las condiciones que había, más el trabajo, en una o dos generaciones forman parte de la clase media. Es decir, por ahí los padres que venían eran analfabetos y eran campesinos en Europa, y sus hijos acá terminan siendo universitarios. Claro. Ahora, Ujú. es cierto que había un cierto materialismo, un cierto primacía del espíritu aburguesado, una sobrevaloración de lo material y a veces un cierto desprecio por las clases bajas, fruto un poco de la mentalidad positivista de aquella época, Claro. ¿no? La Ujú. exagerada fe en el progreso, el mito del progreso, en las bondades del capital extranjero, cuando muchas veces para que invirtieran, ya digo, el Estado tenía que garantizarle las ganancias. Eso un liberal clásico hoy no te lo admitiría, te diría que si quieren invertir, que inviertan y que compitan. Pero ¿cómo es eso de que el Estado les garantiza las ganancias? Pero bueno, Ujú. era la mentalidad de la De la- época, Ujú. y tuvo algunos aspectos, como digo, positivos y otros no positivos. Bueno, ¿cuál era el Claro. talón de Aquiles? De alguna manera esta división entre conservadores y liberales dentro del mismo partido, pero si quisiéramos hoy decir, en términos de lo que hoy se conoce como la nueva derecha o la ola conservadora antiglobalista, ¿cuál sería el sector eh, más representativo de eso que viene de aquel modelo y es el sector más propiamente nacionalista o más propiamente conservador de lo que fue el conservadorismo nacional? Por eso termino con esta cita de un dirigente conservador que murió hace 15 años, a quien tuve el gusto de conocer, y que reivindicaba a la facción más tradicionalista del Partido Nacional. Él decía lo siguiente, para hacer una definición de lo que es un conservador. Él Ujú. decía, conservador es quien reverencia la tradición en cuanto ella encierra las creencias permanentes de la fe y de la cultura heredadas. Respeta los valores establecidos y los presume verdaderos mientras no se demuestre lo contrario, a la inversa de la moda del siglo, que hace jugar la presunción en favor de lo nuevo. Acata las costumbres y guarda las formas, pues supone que algo expresan, que no en vano han pasado el filtro de los siglos para llegar decantadas a nuestros días, y que sería locura transgredirlas por el vicio de innovar con frenesí de modisto. Prefiere la experiencia a las ideas a priori, que se condensan en nubosidades ideológicas, donde estallan después las tormentas sociales. Y es así, práctico sin ser pragmático y razonador sin ser racionalista, porque no gusta de filosofismos adventicios ni de sistemas doctrinarios donde alcanza la natural sabiduría. Esto hoy en Argentina se está de alguna manera expresando en lo que yo llamo la nueva derecha argentina, donde hay sectores que vienen del conservadorismo más tradicional o más nacionalista, del tradicionalismo, de los paleolibertarios, de los liberales culturalmente conservadores y hasta de un sector del peronismo más de derecha, eso que en otros países se llama la ola conservadora antiglobalista o la nueva derecha, también se está dando en la Argentina. Bueno, Ujú. uno, digamos, de los elementos que forma esa nueva derecha viene de esta experiencia del Partido Autonomista Nacional, de este conservadorismo argentino, con este eclecticismo que no es ni puro liberalismo ni puro tradicionalismo. Desde hace 15 años más o menos han ido apareciendo distintos referentes y hoy mismo están ganando de alguna manera espacios en la batalla cultural, sobre todo en defensa de los valores tradicionales, de la ley natural, del sistema republicano,
O sea, del el, movi- federalismo, el la movimiento, soberanía frente a la globalización, etcétera, ujú. etcétera. Yo Movimiento, mismo, sí, cortito, perdón, es sí, el movimiento antiabortista, el movimiento anti-LGTB, o sea, todas estas corrientes. exact- exactamente. Entonces, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Pablo Muñoz y Turrieta. También respecto a qué pasó en los 70 con el intento del terrorismo marxista de hacerse con el poder. Ahí Ujú. está Vicky Villarroel. Bueno, en fin. Entonces, ¿Qué pasa yo con los Javier conozco a Milei, todos. por ejemplo? Sí. Javier Eh, Milei, ¿en qué lugar Javier lo Milei pone? es más, Javier Milei es más libertario. Ujú. No te diría que es, me parece, no es un libertario libertino, o sea, al estilo de Ayn Rand, tampoco es Paleoliberal. un, sí, no es totalmente paleolibertario. Sí en materia de defensa de la vida, porque en eso claramente está en contra del aborto. Ujú, Supongo que lo mismo respecto de la ideología de género, pero no sé si la cuestión del patriotismo, la defensa de la soberanía, no lo tengo tan claro, ujú, ¿sí? ujú, Eh, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos, bueno, lo que sucedió con Rothbard en los 90, cuando se dividieron paleolibertarios y libertarios progresistas, ujú. Rockwell, Thomas Woods, bueno, toda esa gente que tú conoces seguramente igual o más que yo, ¿no? Eso no sé si Javier Milei está tan Al tanto. enrolado, tal vez sí, pero en cambio los otros que te nombré, sí, de alguna manera, eh, digamos, están dentro de esta nueva derecha. Yo Ujú. lo que hice, me hago un poquito de propaganda, es No, abrir un adelante. portal que se llama Nueva Ujú, Derecha Argentina para tratar de hacerme eco de lo que ellos están diciendo desde sus respectivos sitios de internet o lugares que visitan y dan conferencias, además de hacer yo los aportes desde la visión que tengo escribiendo editoriales o artículos, pero con la idea de darle cohesión en un discurso donde haya como un mínimo común denominador, porque es evidente que hay cosas que nos diferencian, pero hay cosas en las que estamos unidos. ujú, Y entonces, reforzar todo aquello en lo que estamos unidos para hacer frente al progresismo y al globalismo en general. Así que ujú, bueno, en eso estamos. Después hay, tal vez, de los partidos políticos, el más identificado con esto sería el partido NOS de Gómez ujú, Centurión, pero bueno, todavía está en etapa de formación, aunque compitió en un frente el año pasado ujú, y logró una buena cantidad de votos, más de lo esperado. Pero ujú. bueno, lo de la pandemia ha Claro. puesto un poco entre paréntesis todo el proceso de adhesiones, afiliaciones y demás. Pero Ujú, bueno, se está generando una derecha alternativa, una ujú. nueva derecha en la Argentina, así que bueno, yo Vamos a estoy ver, metido en eso junto con otros que ya lo vienen trabajando desde hace varios claro. años. Vamos a ver entonces. Bueno, oye, Fernando, ha sido muy interesante, muy detallada, muy o sea, la forma como lo has enfocado, ¿no? Y sobre todo este énfasis en este periodo del orden conservador entre Muy bien, 1874 y 1916, que nos da las bases o las raíces para entender de alguna manera qué es lo que está sucediendo en Argentina ahora también, ¿no? O sea, de alguna manera la historia siempre sigue estando presente con nosotros, ¿no? El pasado exacto, moldea lo que somos hoy. Así que exactamente. bueno, nada, darte las gracias por esta exposición tan amplia, tan interesante, tan bien informada. Y bueno, invitar a los amigos también que vean la página web que tú has creado, que voy a incluir en la descripción de este video para que puedan visitarla. Buenísimo, Y muchísimas gracias. tendré pues en cuenta para cualquier otra exposición sobre estos temas. Siempre tienes acá tu casa, así que mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Miklos. La verdad, el agradecido soy yo, y la verdad es que lo que estamos intentando es justamente también generar vínculos con hermanos de otros países hispanoamericanos, de la población hispano-latina de Estados Unidos y también de España. Así que Claro. en ese sentido te agradezco tu colaboración. No, gracias a ti, Fernando. Y bueno, a tus órdenes, ya estamos en Muy contacto. bien. Bueno, un fuerte abrazo. Chao, gracias.